delante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestra Dalí, tiembla el enemigo y huye la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Levante potente, pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y una es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, queridos hermanos. Amén, amén. Vamos a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 6, y leeremos el versículo 5. Jueces, capítulo 6, versículo 5 dice: porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Con este pensamiento en mente, hermanos, les voy a invitar a que vayamos de rodillas los que podamos. Amante Dios y Padre eterno, santificado y glorificado es su nombre, mi Dios. Amén. En esta hora de la mañana, su pueblo viene delante de usted, Señor mi Dios, con corazón humilde, Señor, humillado, Señor, delante de
el trono de la gracia donde se encuentra usted, Padre. Porque tal vez grandes han sido los afanes en esta semana, mi Dios. Ha habido tal vez enfermedad, angustia, pruebas, aflicciones, Padre eterno, mi Dios, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestros hermanos en la fe, en aquellos que piden, Señor, y suplican, Señor, mi Dios. Oh Padre eterno, mi Dios, a todos ellos usted los ha recibido y los seguirá recibiendo, porque todavía nuestro Rey de Reyes, Señor Jesucristo, está intercediendo por cada uno de nosotros en el trono de la gracia, Padre, en el lugar santísimo del santuario celestial, Padre. Por eso en esta hora, mi Dios bendito, te suplicamos, Señor mi Dios, y pedimos esas promesas infinitas, que extiendas tu mano sanadora, Señor, en tu pueblo, Padre. En el corazón de cada hijo tuyo, en aquel que te clama, Padre, porque grandes son las pruebas, Señor mi Dios, que se han de pasar, y las que se vienen, Señor mi Dios, son grandes y terribles, dice tu palabra, Padre eterno mi Dios. Por eso te pedimos, Señor, que cada día que escudriñemos y ayunemos y oremos y diligentemente estudiemos tu palabra, oh Señor mi Dios, que tu sangre expiatoria en la cruz del Calvario nos den la fuerza y la fortaleza, Señor mi Dios, y nos llenen de fe, Señor, porque es la única palabra, Señor, el único su carácter, Señor, que nos va a sustentar en aquel día, Señor mi Dios bendito. Por eso le pedimos, Señor, que nos ayude grandemente, Padre eterno, mi Dios. Señor, también te pedimos, Señor, por los diezmos y las ofrendas, que los bendigas grandemente, mi Dios, que sigas proveyéndolos, Señor, para seguir ayudando las necesidades de nuestros hermanos y así de tu obra, Señor, que se está llevando afuera de este país también y aquí, Señor, también, que usted la siga bendiciendo grandemente, Padre eterno, mi Dios. Así bendiga a cada hijo suyo, Señor, por ser un dador alegre para tu obra, oh Padre eterno, mi Dios. Bendiga también, Señor, las múltiples plataformas en la cual este mensaje que se va a llevar a cabo en unos minutos, Señor, sea para, Señor, edificar y santificar su corazón, Señor, para consagrarlo más a usted. Y así, Señor, mi Dios bendito, que sea para que también nosotros podamos llevar ese evangelio eterno a toda nación, tribu y lengua y pueblo, Señor mi Dios, a cada corazón, porque hay muchos corazones, Señor mi Dios, que están necesitados de su palabra, Padre. Ayúdenos pues, Señor, y ayúdenos a llevar esta obra, Señor mi Dios bendito. Bendiga, Señor, grandemente al predicador, Señor mi Dios, únjalo con el poderoso Espíritu Santo, unja su iglesia, Padre, con la gloria de su Espíritu Santo, para que cada día seamos mejores, oh Padre eterno, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones, Señor mi Dios, y gracias, Señor, porque también bendice, Señor, a aquellos que te están escuchando a través de esta plataforma, Señor, y los medios que van a salir al mundo entero, Padre eterno, mi Dios. Bendígalos grandemente, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén, Padre. Amén, amén. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes en este hermoso día del Señor. Espero de que hayamos venido con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor y poder así aprender cada día más de su palabra, que nos va a fortalecer
y nos va a dar fuerza para enfrentar cada día las pruebas, las luchas y los ataques también del enemigo que enfrentamos todos los días. Y la palabra del Señor es esa roca que nos va a dar fuerza para nosotros poder vencer como Cristo venció en esta tierra. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana y también queremos darle una bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de nuestras dos plataformas, el Fuerte Clamor en YouTube y el Ministerio del Fuerte Clamor en Facebook. Esas son dos plataformas que ustedes pueden usar para compartir estos mensajes también con personas que no conocen. Recuerden, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal El Fuerte Clamor en YouTube, El Predicador de la Silueta Negra, usted se puede suscribir activando allí la campanita y activando todas las notificaciones. También usted puede usar estas herramientas, estos medios que todavía por la gracia de Dios tenemos disponible en este tiempo. Quizá muy pronto, tal vez ya no vamos a poder ya ni siquiera usar estos medios, pero mientras todavía la misericordia de Dios nos permite usarlos, podemos compartir estos mensajes con personas que usted conoce, familiares, seres queridos que viven en otros países o en otros lugares de este país de Norteamérica, o con personas o amistades que usted conoce, compañeros de trabajo, y así de esa manera usted puede también compartir el Evangelio con estas personas. Estamos estudiando, queridos hermanos, para beneficio de las personas que están visitándonos en esta mañana o que no habían podido estar aquí por causas ajenas a su voluntad. Estamos estudiando una serie nueva. Hemos hecho una pausa a una serie que estamos estudiando también, Pasos al Trono de Dios, o El Camino al Trono de Dios, basado en el santuario, por supuesto, y hemos hecho una pequeña pausa en esa serie para nosotros dedicarnos también a estudiar un poquito acerca de esta historia tan hermosa, tan maravillosa, acerca de un gran líder del pueblo de Israel en los días de los jueces, que se llamó Gedeón. Hemos titulado esta serie Gedeón y su ejército de 300. Fíjese que no hemos llegado todavía ni siquiera cuando Gedeón enfrentó a los madianitas con su ejército de 300. Y yo pensé que lo íbamos solamente en uno o dos mensajes, ahí íbamos prácticamente a exponer todo este mensaje. Pero a medida que he estado estudiando esta historia de Gedeón, este gran juez de Israel, en los días de los jueces de Israel, me he dado cuenta de que hay mucha tela que cortar allí, hermanos. Y yo dije, Señor, si dejo pasar por alto estos puntos tan importantes, entonces la iglesia necesita también escuchar este mensaje de hoy, basado en esta serie. Y le hemos dado un subtítulo al tema de hoy: falta de alimento en el pueblo de Dios. ¿Qué pasaba en los días de Gedeón cuando eran atacados constantemente por los madianitas? No había alimento en el pueblo de Dios, en el pueblo profeso de Dios. ¿Estará ocurriendo eso hoy en estos tiempos? ¿Hay alimento en el pueblo profeso de Dios? Es una pregunta que es para que meditemos en ella, no es para que ustedes me la contesten. Quiero decirles que estos temas, hoy sería la parte número 3 de esta serie. Si usted no ha visto la parte número 1 o la parte número 2, usted puede entrar a nuestro canal, ya tenemos una carpeta allí. Usted puede entrar allí a lista de notificaciones o a playlist, como le llaman en inglés, y usted busca las carpetas y ahí usted va a encontrar una carpeta o una serie que dice Gedeón y su ejército de 300. Hoy sería la parte número 3 de esta serie. Vamos a ver cuántas partes vamos a llegar en esta serie. Espero que no sean muchas. Leamos nuevamente el versículo que se leyó de la lectura bíblica contenido en Jueces capítulo 6, versículo 5. Jueces capítulo 6, versículo 5 nos dice, porque subían ellos. ¿Quiénes son ellos? Eso lo vimos la semana pasada. Esos ellos que habla allí el versículo 5 de Jueces 6 eran los madianitas,
los amalecitas y los hijos del oriente, o sea, 3 grupos diferentes. Subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas. Cuando usted trae una tienda, ¿con qué propósito la trae? Morar allí, ¿verdad? O sea, no solamente ellos iban y se iban, sino que venían ¿para qué? Para establecer allí su tienda en medio de ¿quién? Del pueblo profeso de Dios. Estos detalles no los podemos pasar por alto, ¿verdad? Que son importantes. A veces los leemos y no los meditamos y los pasamos a veces por alto. Decía que venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. En la versión King James dice saltamontes. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra ¿para qué? ¿Para qué? Devastarla, para asolar la tierra, en otras palabras. ¿De qué vivían los israelitas en los días de cuando poseyeron la tierra de Canaán? ¿De qué vivían ellos? Del campo, ¿verdad? De sus sembrados, de sus ganados, en fin, de eso ellos vivían. Entonces al venir estos madianitas, estos amalecitas y los hijos del oriente, con el único propósito que Satanás quería, era de que el pueblo de Dios pereciera ¿de qué? De hambruna. Y ese es el objetivo. Oiga, no crean, hermanos, que eso fue para los tiempos bíblicos o para el día de los jueces. Ese sigue siendo hoy el plan de Satanás para el pueblo que dice ser el pueblo de Dios hoy. Dejar a la iglesia morir de hambre, pero no de hambre de pan, sino de hambre espiritual. O sea, quitarle el pan que es ¿qué? La palabra de Dios. El mensaje verdadero que Dios tiene para su iglesia remanente. Ese es el plan de Satanás. Lo vamos a ver, lo vamos a ir estudiando a través de este estudio, así que preste mucha atención, no se distraiga, tenga papel y lápiz, que yo sé que a ustedes les gusta traer sus libretas. Y voy a leer una introducción, una cita del Espíritu de Profecía de introducción. Yo les dije a ustedes la semana pasada que si ustedes leen inglés, lean este artículo que salió en Señal de los Tiempos, o sea, Signs of the Times, del 23 de junio de 1881. Un extraordinario artículo de la hermana White que habla precisamente acerca de Gedeón. Voy a hacer un esfuerzo quizá más adelante para ver si puedo traducir todo este artículo del inglés al español. Dice así: a causa de sus pecados, está hablando de los pecados del pueblo de Israel en los días de Gedeón, por supuesto, la mano protectora de Dios fue retirada de Israel y quedaron a merced de sus enemigos. Fíjese qué interesante este pensamiento. ¿Qué hizo que la mano de Jehová o la protección divina, la bendición de Dios, se apartara de Israel en los días de Gedeón? El pecado de Israel. Y eso puede suceder hoy también. Si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, por así decirlo, si este fuera el caso, la mano de Jehová o la bendición de Dios se aparta de la iglesia. No importa que sea el pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Porque el pueblo que Dios había elegido era el pueblo de Israel. Y la mano de Jehová se había apartado de él. ¿Por causa de qué? De sus pecados, y los dejó a merced de sus enemigos. Note cómo termina el pensamiento. Dios no pudo ayudarlos en su estado de impiedad. Y esto es muy importante. Dios no puede ayudar a una iglesia que está viviendo en rebelión contra su palabra y contra la ley de Dios. Así diga ser la iglesia verdadera, o así se llame la iglesia del pueblo de Dios. Eso tenemos que tenerlo presente en nuestras mentes, queridos hermanos y hermanas. Porque creemos que porque somos el pueblo de Dios, somos los favorecidos de Dios, y Dios nunca nos va a abandonar. Pero eso no es así, eso no está ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía.
Y ahí vemos la historia del pueblo de Israel. Por eso es que tenemos que estudiar la historia del pueblo de Israel. O sea, ¿por qué sucedió esto de acuerdo a esta cita? Porque el pueblo de Israel en ese entonces, estamos hablando en los días de Gedeón y después los días que siguieron más adelante, habían rechazado todos los medios que Dios había enviado para corregir a su pueblo. Mire, hermanos, nosotros hoy somos muy favorecidos como pueblo de Dios en esta tierra. El Señor nos ha dejado este libro, la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y nos ha dejado también los testimonios, o sea, el espíritu de profecía. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos ha dejado Dios eso? Para corregir a su pueblo y guiarlo por el camino estrecho o el camino recto. Pero si nosotros rechazamos este mensaje, la palabra de Dios, y rechazamos los testimonios en este tiempo, simplemente nos convertimos igual que el pueblo de Israel en los días de Gedeón. No hay ninguna diferencia. Empecemos por lo más sencillo, de acuerdo a esta serie que estamos estudiando. La advertencia del espíritu de profecía. Mire qué interesante, porque el espíritu de profecía no comenzó después del gran chasco en 1844, a través del ministerio, la obra y la vida de Elena G. de White. El espíritu de profecía ha existido desde el principio. ¿Por qué, hermanos? Porque el espíritu de profecía es la voz del profeta o el mensajero de Dios a su pueblo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, allí donde estábamos, en el capítulo 6, y vamos a ver lo que pasó. La semana pasada nos dimos cuenta de que Gedeón tuvo que hacer algo muy importante. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Tumbó el altar de Baal que estaba ¿dónde? En la casa de su propio padre. Y entonces los israelitas, que decían ser el pueblo de Dios, cuando vieron el altar de Baal que había sido derribado, y cuando vieron los árboles de acera, que los paganos esculpían imágenes en esos árboles e iban a adorarlos, y habían sido todos talados por Gedeón, dijeron, el que hizo esto merece la muerte. Se habían dado cuenta de que había sido Gedeón. Pero eso lo vamos a estudiar después, más adelante, vamos a entrar más de lleno en cuanto a eso. Porque ustedes y yo vamos a enfrentar una prueba similar. Porque hay un edicto de muerte que se va a firmar contra aquellos que no adoren la imagen de la bestia en el tiempo del fin. Bien, pero ese no es el tema en esta mañana. Vamos a Jueces capítulo 6, versículos del 8 hasta el 10. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Fíjense bien, lo vamos a ir leyendo despacio para que así los vayamos asimilando estos textos y los podamos aplicar para nuestro tiempo. Recuerden que el principio bíblico tenemos que seguirlo de Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Dice Jueces 6:8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón, ¿cómo dice en su Biblia? Profeta. O sea, Dios no dejó al pueblo de Israel sin profeta, aún en su mayor apostasía. Dice que envió un varón profeta, el cual les dijo, oigan bien lo que les dijo ese profeta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto. ¿De dónde habían salido ellos? ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién? Jehová, ¿verdad? Si nosotros lo aplicamos, el comienzo de este movimiento adventista en 1844, de dónde salieron todos estos pioneros que Dios después les da este mensaje y que es el mensaje que usted y yo creemos. ¿De dónde? De Babilonia, queridos hermanos y hermanas. Ahí fue donde se predicó el mensaje del segundo ángel. Ha caído la gran Babilonia. ¿Quién hizo esa obra? Jehová. Jehová sacó a este remanente de Babilonia y hoy, por la gracia de Dios y gracias a estos hombres y mujeres, gracias al ministerio y a la dedicación de estos grandes pioneros adventistas, ustedes y yo tenemos la gran bendición de conocer este maravilloso mensaje adventista en este tiempo.
Pero ellos fueron sacados ¿de dónde? De Babilonia. De esas iglesias caídas que rechazaron este mensaje. Entonces lo aplicamos ahora en Gedeón. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Oigan bien, nosotros hemos sido sacados de Babilonia y por los mensajes que Dios le dio a esta iglesia, mensaje como justificación por la fe, nosotros hemos sido sacados del pecado o de la servidumbre del pecado. Versículo 9 de Jueces 6. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis ¿qué? Obedecido a mi voz. O sea, la voz de Dios por medio de los profetas o el espíritu de profecía. Esa era la condición del pueblo en los días de Gedeón y por eso la mano de Jehová se había apartado de ellos. Y ellos seguían diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios, porque somos descendientes de Abraham. Eso fueron lo que le dijeron los judíos a Jesús en Juan capítulo 8. Jesús les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos estaban esclavizados, pero en el pecado. ¿Y qué le respondieron los judíos? Esos descendientes de Abraham, que eran, dicho sea de paso, descendientes de todos los israelitas en los días de Gedeón. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, ¿qué habían rechazado el pueblo de Israel en los días de Gedeón? Dos cosas: la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Es algo que nosotros tenemos que meditar, querida iglesia. Hay un capítulo que se lo recomiendo en el tomo 5 de los testimonios para la iglesia. Hay un capítulo que habla acerca de los testimonios del espíritu de profecía y del por qué Satanás odia los testimonios. Voy a solamente leerles un parrafito de ese capítulo. Dice lo siguiente en la página 632. Vuelvo y le repito la cita: Testimonios para la iglesia, aquellos que tienen esos 9 tomos. Y si no los tiene, usted los puede buscar en el internet, o bajarlos a su teléfono móvil, o bajarlos a su tableta, o a su computadora. Hoy tenemos más acceso a estos libros que antes. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 632. Y esta cita fue escrita en el año 1889. O sea, hace más de un siglo atrás. Escuchen la declaración. Dice, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. ¿Cuál es el plan de Satanás? De que el pueblo de Dios ya no crea en los testimonios del espíritu de profecía. Y Satanás está usando ese método hoy tristemente dentro del pueblo profeso de Dios. Satanás sabe cómo hacer sus ataques. La iglesia, oigan bien, estamos hablando de 1889. ¿Qué escribiría Elena G. White si estuviera viva hoy? La iglesia casi ha perdido su espiritualidad y su fe. Y los reproches y advertencias, por supuesto, de los testimonios o del espíritu de profecía, han ejercido escaso efecto en ella. Muchos de los que han profesado fe en ellos, o sea, en los testimonios, dice muchos, no dice pocos. Muchos de los que han profesado fe en ellos, quizás no los rechazan, quizás no han dejado de creer en ellos, pero muchos de esos que han profesado creer en los testimonios, no los han obedecido. Esta es la condición del pueblo de Dios en este tiempo. Si perdéis la confianza en los testimonios,
os alejaréis de la verdad de la Biblia. Qué triste, hermanos, que muchos hermanos han quemado aún estos testimonios. Muchos hermanos hoy los rechazan y dicen que la autora de estos testimonios era espiritista, era una bruja o otras cosas más. Eso me sucedió en esta semana. Estaba viendo un video en el internet, en YouTube. ¿Ustedes han oído hablar de una casa publicadora que se llama Chick Publications? ¿Han oído hablar de ella? Bueno, el fundador de ese ministerio no es adventista, dicho sea de paso. Se llamaba Chick. Ya él murió, pero su ministerio sigue caminando. Ellos han publicado muchos libros. Uno de esos libros es de la vida acerca de Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita. Muchos de ustedes han leído inclusive las revistas que es en forma de pasquín, que se llama Alberto. Esa serie de Alberto es publicada por Chick Publications. Y han escrito libros como Cortinas de Humo, no sé si ustedes tienen ese libro en sus hogares. Los jesuitas, en fin, todos esos libros. Entonces yo estaba viendo un video de la persona que está al frente de ese ministerio hoy y precisamente estaba hablando de los jesuitas de Roma y de los planes de los jesuitas. Estamos hablando de personas que no son adventistas, queridos hermanos y hermanas. Y me llamó mucho la atención el video. El video es corto, dura como 15 minutos. Y entonces yo quise y puse un comentario en los comentarios, pero puse un comentario de la cita del Conflicto de los Siglos, en inglés por supuesto, porque es un ministerio en inglés, y puse una cita de la hermana White del Conflicto de los Siglos, que habla de los jesuitas de Roma. 3 personas escribieron cuando leyeron esa cita, y me recibí un mensaje en mi teléfono y dice, a 3 personas le ha gustado tu aportación, tu cita. Pero escribió una persona diciendo, esa secta de ustedes, adventista del séptimo día, la que escribió esa cita era una bruja y estaba loca y así lo decía su esposo. De esa manera, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque de esa manera son los métodos que está usando Satanás para echar por tierra los testimonios del espíritu de profecía. Por eso decía la última parte de esa cita, si perdéis la confianza en los testimonios, os alejaréis de la verdad de la Biblia. Muchos que dicen ser del pueblo de Dios, no se sorprendan, han perdido la confianza hoy en los testimonios del espíritu de profecía. Bueno, ¿qué hicieron los enemigos de Israel en los días de Gedeón? 3 grupos. Recuerden, los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente. ¿Saben una cosa? Que eso nos debe transportar en el tiempo del fin, porque Apocalipsis capítulo 16 lo mencionamos, que Satanás va a tener 3 grupos que van a pelear contra el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Número 1, Satanás mismo. Número 2, la bestia, o sea, el papado, el poder papal. Y número 3, el falso profeta, o sea, el protestantismo apóstata en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis 16:13. O sea, tenemos 3 enemigos, hermanos. Si somos fieles al Señor por la gracia de Cristo, en el tiempo del fin, esos 3 enemigos van a descargar toda la ira contra nosotros. Satanás, la bestia, o sea, el poder papal, y el falso profeta, el protestantismo apóstata. Pero con nosotros está ¿quién? Está Jehová de los ejércitos. Tenemos que creer en las promesas del Señor. Vamos a Jueces 6, allí mismo, el versículo 3. Mire lo que dice Jueces 6, 3 al 5. Los enemigos de Israel le quitan el alimento. Dice Jueces 6, 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, oigan bien, sembrado, cuando usted siembra, usted espera fruto, ¿verdad? ¿Para qué? Para comer, obviamente. Subían, número 1, los madianitas. Y, número 2, amalecitas. Y, número 3, los hijos del oriente. Ahí está esa triple alianza que se van a unir en el tiempo del fin contra el pueblo de Dios también. Y fíjense, como decía el hermano Frank en la clase de hoy,
A veces vemos eso como muy remoto. Ay, eso tal vez va a ser dentro de 20 o 30 años tal vez, o quizás todavía falta mucho. Pero saben que esa triple alianza está ya quitándole el alimento al pueblo profeso de Dios hoy. Con todo este movimiento que se ha levantado, el ecumenismo, que es el papado que está al frente, a la vanguardia de ese movimiento mundial. El ecumenismo es la unión de todas las iglesias. Abracémonos, besémonos y no nos tiremos los unos a los otros, porque total todos somos hermanos. Entonces, ese alimento que nosotros hemos de dar al mundo en el tiempo del fin, más adelante lo vamos a ver, Satanás se lo está quitando al pueblo que tiene ese alimento. Versículo 4 de Jueces 6. Y acampando contra ellos, destruían ¿qué? Los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel. No había comida en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, o sea, como saltamontes. Y ellos y sus camellos eran como innumerables, o sea, que no se podían numerar o contar. Así venían a la tierra, o sea, a la tierra de Israel, ¿para qué? Para devastarla. Hermano, esto es muy importante. Ahora vamos a entrar en algo muy importante. Los enemigos del pueblo de Dios, en ese entonces le quitaron el alimento a Israel. Y Satanás va a usar a 3 enemigos muy importantes también en el tiempo del fin, ya los acabo de mencionar, que le van a tratar de quitar el alimento, el mensaje que Dios tiene para esta hora, al pueblo que dice ser el pueblo de Dios y que tiene ese mensaje. ¿De qué manera? Bueno, el propósito de Satanás, queridos hermanos y hermanas, es quitarle los frutos al pueblo profeso de Dios y dejarlo morir de hambre. Así como hacían los madianitas y así como hacían los amalecitas y los hijos del oriente. Que lo primero que hacían cuando llegaban, atacaban, subían y atacaban y quitaban los frutos de la tierra. Y Satanás va a hacer lo mismo en el tiempo del fin. Pero no es un tiempo futuro, remoto, dentro de 50 o 60 años. No, es ahora, hermanos. Porque ahora estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1798 y 1844 hasta la fecha. Pero todo esto, oigan bien, todo esto que yo les estoy diciendo ocurriría por causa de ¿qué? ¿Por qué Dios va a permitir eso? Usted dirá, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios se va a quedar sin pan? Se va a quedar sin frutos, se va a quedar con hambre. ¿Por qué? Por causa del rechazo del pueblo profeso de Dios, número 1, a su palabra, y número 2, a los testimonios o al espíritu de profecía. Cuando el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, que Dios le dio estas grandes verdades, rechacen su palabra, y ustedes dirán, pero los hermanos creen en la palabra de Dios. Sí, todos creen. Los ministros creen en la palabra de Dios. Pero cuando usted escucha los mensajes que se predican detrás de los púlpitos, en muchas iglesias del pueblo profeso de Dios, son solamente dichos de los hombres y no es palabra de Dios. Y obviamente el espíritu de profecía ni se menciona, ni existe. Vamos a ver que Jesús lo dijo, hermanos. Vamos al libro de Mateo capítulo 21 y vamos a leer una parábola que ustedes la han leído muchas veces. Mateo capítulo 21, que habla de la parábola de los labradores malvados. Mateo 21, 33. Ustedes conocen esa parábola. Acompáñenme en sus Biblias en Mateo 21, 33 hasta el 35. Dice así, oíd otra parábola. Estas son palabras de Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34.
Y cuando se acercó el tiempo ¿de qué? ¿De qué, hermanos? ¿Qué hacían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente? Venían y llevaban los frutos de la tierra. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, esos siervos eran los profetas que Dios levantaba dentro del pueblo profeso de Dios, los mensajeros que Dios enviaba. Tomaron a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los polluelos como la gallina? ¿Cuántas veces quise juntarte a ti como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? En esta parábola, hermanos, vemos 4 grupos muy importantes. Dice, hubo un hombre, padre de familia. Ese hombre, padre de familia o dueño de la viña, ¿representa a quién? A Dios. Él es el dueño de la viña porque Él es el dueño de este mensaje. Porque esto es palabra de quién? De Dios. Esto no es palabra de los hombres, ni este servidor quien les habla, es palabra de Dios. La viña, ¿a quién representa la viña? ¿O a quién representa en esta parábola la viña? ¿La nación judía o el pueblo profeso de Dios? Hoy podríamos decir que representa la iglesia del pueblo de Dios en este tiempo. El vallado, porque dice la Biblia que la cercó de vallado, o sea, esa viña. El padre o el dueño de la viña la cercó de vallado. Ese vallado, ese cerco de protección. Usted sabe que cuando usted vive en el campo y usted tiene un sembrado, usted tiende a rodearlo con un vallado porque vienen los animales del campo, vienen los mapaches, vienen los ciervos, vienen los venados, en fin, todos estos roedores y se comen los conejos, se comen lo que usted está sembrando o lo que están haciendo de la tierra. Dice que el vallado representa la ley de Dios que protegía la viña. ¿Y qué más? La torre, ¿qué representa la torre? Bueno, la torre representaba el templo de Jerusalén. Hermanos, el templo reemplazó el antiguo santuario del desierto. ¿Y qué había contenido dentro del templo? Allí se encontraban contenidas todas las verdades que Dios le había dado a su pueblo. O sea, ningún pueblo ha sido tan favorecido en esta tierra como la nación de Israel. O sea, Dios le dio todo, hizo todo por este pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel terminó apostatando de la verdad y terminó rechazando el Mesías, porque usted lo puede leer más adelante en esa parábola. Finalmente envió a su hijo y ¿qué hicieron con su hijo? Lo crucificaron. Ahora nosotros somos ese pueblo. El Señor nos ha dotado con un mensaje glorioso, maravilloso. Nos ha dotado de todas estas grandes verdades, hermanos, que Dios ha dado para dar a un mundo allá afuera que perece en pecados, en delitos y que perece en la ignorancia, creyendo doctrinas falsas. Ese pensamiento que yo les acabo de leer, usted lo puede leer en El deseado de todas las gentes, en el capítulo 65, pero específicamente en la página 547, ahí están todos los significados de lo que significa el padre de familia, la viña, el vallado y la torre. Cristo, allí mismo, en el capítulo 21 de esa parábola, los labradores malvados, no cierren sus Biblias, noten lo que dice el versículo 43 de esa parábola, cuando Cristo le habló a los líderes de la nación judía que debían ser los instrumentos que Dios había puesto en esta tierra para darle todas estas grandes verdades ¿a quién? Al pueblo y también ¿a quién? Al mundo. Por eso es que Cristo tuvo que narrar la parábola del rico y Lázaro, que muchos hoy tristemente han malinterpretado esa parábola para tratar de probar de que el infierno existe y que está ardiendo ahora mismo en este momento. Y lo menos que habla esa parábola del rico y Lázaro es del infierno. Pero el rico representaba a los líderes de la nación judía en esa parábola. Y Lázaro, que estaba lleno de llagas, representaba al pueblo judío
que había sido desechado por los líderes de la nación judía como pecadores, como parias de la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces dice que se satisfacía este Lázaro en la parábola con las migajas, solamente caían migajas, no era un pan sólido, migajas que caían de la mesa de su amo. Por eso que Cristo también narró esa parábola, dándole a entender a la nación judía que ellos habían dejado morir de hambre al pueblo de Israel cuando habían recibido todo este gran alimento para darlo al mundo. Mire lo que dice el versículo 43 de Mateo 21. ¿Qué iba a hacer Jesús con esa nación judía? Y no creamos que eso solamente fue para la nación judía. Puede ser para nosotros hoy también. Versículo 43 de Mateo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios representa el evangelio, o sea, el mensaje, queridos hermanos. Porque Cristo no vino a establecer un reino en esta tierra, no estaba hablando de un reino terrenal. El reino de Dios, cuando Cristo comienza su ministerio, Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el evangelio. Ese es el reino que está hablando aquí en el versículo 43 de Mateo 21. El reino de Dios será ¿qué? Quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué, hermanos? Los frutos de Él. Yo hago una pregunta solo para que meditemos, no para que me la contesten. ¿Habrá el enemigo de toda justicia, que sabemos quién es, quitado este mensaje del pueblo de Dios y lo habrá reemplazado con fábulas? Cristo les quitó el reino a esa nación judía, porque ellos habían escondido ese pan. Y lo único que le daban al pueblo eran ¿qué? Migajas. Y usted no se llena con 2 o 3 migajas. No me digan que usted se va a llenar con eso. Por eso Jesús narró la parábola del rico y Lázaro. Eso era lo que estaban comiendo el pueblo judío en los días de Cristo. Por eso Jesús tuvo que decirle, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Yo soy la verdadera comida. También narró otra parábola más, Jesús, acerca del rico insensato. ¿Se acuerdan del rico insensato? Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 12. Mire lo que Jesús les dijo a los que eran los portadores de este mensaje, a los que debían de presentar este pan, este alimento, no solamente a sus iglesias, sino al mundo entero. Jesús le narró esta parábola, por eso Jesús dijo que nosotros no podemos tener la luz y esconderla debajo del almud, sino ponerla en un lugar alto donde alumbre toda la casa. Jesús les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Con ese propósito Dios levantó a la nación de Israel, queridos hermanos y hermanas, para que fuesen bendición hasta lo postrero de la tierra, para que fueran luz con el evangelio de salvación, ellos iluminaran al mundo entero. Pero cuando Cristo llegó aquí, a esta tierra, el pueblo, ese pueblo que Dios había levantado para que fueran luz al mundo, estaba en completas tinieblas. ¿Por qué? Porque los líderes de la nación judía se habían encargado de quitarle el pan, el alimento, y solamente le estaba dando migajas al pueblo de Israel. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, leemos los versículos 17 y 18. Ahí usted puede ver la parábola del rico insensato. No la vamos a leer toda, pero Lucas 12, 17 nos dice, y él, o sea el rico insensato, que representaba también a los líderes de la nación judía, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde, ¿qué? Guardar mis frutos. Fíjense que él no dice en la parábola, ¿qué haré? Porque no tengo dónde compartir estos frutos o cómo compartir estos frutos. Dice, no sé, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. ¿Qué estaban haciendo los líderes de la nación judía con esos frutos, con esas verdades que Dios les había dado? Esa viña
que acabamos de leer en Mateo 21, 33 al 35, ¿qué estaba haciendo esa viña representada por el pueblo de Israel o por la iglesia de Dios? Estaba guardando los frutos. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18, y dijo, mire lo que dijo el rico insensato. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, o sea, mayores. Y allí guardaré, no dice que compartiré. Allí guardaré todos mis frutos y ¿qué? ¿Qué más? Y mis bienes. ¿Qué son los bienes? Los bienes representan las verdades que Dios le había dado a Israel y hoy representan las verdades que Dios le dio a la iglesia remanente. Los pastores tienen una responsabilidad muy grande. Si hay algún pastor que me está escuchando en esta hora, usted tiene una responsabilidad muy grande ante los ojos de Dios en el día del juicio. Si usted está guardando estas verdades que el mundo tiene que conocer o la iglesia tiene que conocer y las está guardando y no las está dando a conocer, usted le dará cuenta a Dios en el día del juicio. Se lo digo con mucho respeto y amor en Cristo. Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, de acuerdo a Mateo 5:15. Dios, por su misericordia, no porque nosotros somos mejores que los demás, ni debemos creernos mejores que los demás, pero por su misericordia, nosotros hemos conocido un mensaje que es un mensaje, hemos conocido un mensaje y pertenecemos a un movimiento que es un movimiento profético. No nos cabe la menor duda, tenemos que estudiarlo, el por qué nosotros somos hoy adventistas del séptimo día. No porque yo vine una vez a esta iglesia y me gustó, porque me dieron un buen almuerzo y aquí me quedé. No, queridos hermanos y hermanas, tenemos nosotros que estudiar a la luz de la palabra de Dios y de los testimonios y a la luz de la historia del por qué Dios levantó este movimiento en el tiempo del fin. Dios levantó este movimiento porque el Israel antiguo fracasó. Y hoy en este tiempo el Señor ha levantado un pueblo que lo ha dotado de todos estos frutos y todos estos bienes, no para guardarlos, sino para compartirlos, para darlos al mundo. ¿Cuáles son algunos de esos bienes? La eterna ley de Dios y la verdad del sábado. Usted no puede hablar de eso porque ofende a determinadas personas que no creen, no guardan el sábado. Ustedes son lo primero que le dicen, ustedes son los únicos que se van a salvar porque guardan el sábado y nosotros guardamos el domingo. El mensaje del santuario, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano adventista, el séptimo día que me escucha usted en estos momentos? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una verdad del santuario en la iglesia a la cual usted asiste? El mensaje del Evangelio eterno, Apocalipsis 14. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Esos son los frutos, esos son los bienes que Dios le dio a esta iglesia remanente. El mensaje de la justificación por la fe. Es un mensaje que dice la mensajera del Señor, que es el mensaje que va a preparar al pueblo de Dios para su segunda venida. Pero hoy no, los hermanos no quieren hablar de eso, no, tenemos que hablar de la ley dominical solamente. Pero están dejando pasar por alto el mensaje de justificación por la fe, que es el mensaje que va a preparar nuestros corazones para poder estar delante de la presencia de Cristo cuando Él venga sin ser consumidos. Porque la gloria de Jesús, lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, consumirá a los impíos cuando Cristo venga, si usted no lo sabía y no lo ha leído. La profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, ¿la conocemos? Todos los adventistas, hermanos, desde Guillermo Miller y todos los pioneros adventistas, desde el más joven hasta el más adulto, se conocían la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Nosotros tenemos que conocerla, tenemos que entender esa profecía. Una hermana me preguntó un día, ¿y si yo no sé esa profecía bíblica, me voy a perder? Yo no soy quien para decir quién se va a salvar y quién se va a perder, lo más probable que no, si usted no la conoce. Pero gracias a esa profecía de Daniel 8:14, ustedes y yo sabemos de que esta iglesia remanente fue un pueblo que Dios levantó, hermanos. Un pueblo profético que iba a levantar el estandarte de estas grandes verdades porque el cuerno pequeño se había encargado de echar por tierra la verdad del santuario, la ley de Dios. Por eso tenemos que entender ese mensaje.
La reforma pro salud. No podemos dejar pasar por alto, porque cuando vamos a la experiencia del lugar santísimo, allí había maná, hermanos, solo maná. Y el mensaje de la segunda venida de Cristo en una forma literal y visible. ¿Cuántas personas hoy están creyendo en el famoso rapto secreto? Es una falsa doctrina inventada por los jesuitas de Roma. Tenemos que dar estas verdades al mundo. No podemos guardar nuestros frutos. Tenemos que entenderlos. Tenemos que compartirlos. ¿Hay hambre en la iglesia? ¿Es culpa de Dios? ¿Por qué hubo hambre en los días de Gedeón? Porque Dios quiso probar al pueblo de Israel y dejarlo aguantar hambre. Ya lo vimos, porque habían desechado la voz de Dios, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Vayamos al libro de Isaías, acompáñenme en Isaías capítulo 5. Isaías, el capítulo 5, miren lo que dice, hermanos. Es muy importante este versículo que vamos a leer. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí en el Antiguo Testamento. Isaías 5, versículo 13. Isaías 5, 13, 1, 3. Ustedes tienen su libreta, lo pueden anotar. Isaías 5, 13 dice, por tanto, oigan bien, mi pueblo, no dice otro pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Mi pueblo fue llevado, ¿qué? Cautivo. Muchos hoy quizás no están cautivos literalmente hablando, pero están cautivos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje que se encuentra en el santuario. ¿Sabe cuál era el propósito del mensaje del santuario, hermano? No era matar animales y derramar sangre. El mensaje del santuario era el evangelio en símbolos. Y la importancia, el propósito principal del mensaje del santuario, si ustedes no lo sabían, era erradicar el pecado del pueblo de Israel. Por eso que nosotros tenemos que entender ese mensaje. ¿Por qué? Porque en pecado, ninguno de los que estemos viviendo en pecado vamos a heredar nunca el reino de los cielos. Tenemos que ser liberados de todos nuestros pecados cuando Cristo venga. Por eso dice ahí, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. O sea, no conoció el verdadero mensaje. Y su gloria pereció ¿de qué? De hambre, y su multitud se secó de sed. Hambre y sed en el pueblo de Dios. ¡Qué tragedia! Migajas solamente caen desde los púlpitos de muchas de las iglesias del pueblo profeso de Dios cada sábado. Solo migajas, como Lázaro de la parábola. Ezequiel capítulo 14, vamos a ver qué nos dice. Ezequiel capítulo 14, allí mismo, Antiguo Testamento. Ezequiel 14, y leemos el versículo 13. Ezequiel 14, 13. Nosotros tenemos que aplicar estos textos para el tiempo que estamos viviendo, querida iglesia. Ezequiel 14, 13, ¿qué dice? Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, oigan bien, contra mí, rebelándose, está hablando de la tierra de Israel, o sea, el pueblo de Israel, rebelándose pérfidamente quiere decir gravemente. ¿De qué manera se revela una iglesia? Hoy, estamos hablando de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, rechazando la palabra de Dios y los testimonios. Entonces, cuando el pueblo pecare contra mí, rebelándose, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan. Oigan bien, ¿quién está haciendo esa obra ahí en ese versículo? No es el pastor de la iglesia. Ese pastor habla muy fuerte, muy duro. Por eso es que se van los miembros. No, dice la Biblia, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Dios mismo se iba a encargar en los días de los profetas del Antiguo Testamento por causa de la apostasía del pueblo de Israel en ese entonces, y después de eso, después de los testimonios de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, vino ¿qué cosa? Cautiverio Nabucodonosor. Pero ¿quién era el que iba a mandarle el hambre y quién iba a quitar el sustento de pan? ¿Iba a enviar hambre a la iglesia? Jehová mismo. ¿Por qué causa? ¿Porque él quería hacerlo? No, porque la iglesia se había apartado del mensaje que Dios le había dado.
Así de sencillo, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Nehemías. Nehemías es un profeta menor, como le llaman. Capítulo 9, versículo 26. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Mire lo que dice allí. Decía Ezequiel 14:13 que el pueblo de Israel se había rebelado pérfidamente, o sea, gravemente contra Jehová. Y por eso Dios le quebrantó el sustento del pan y le envió a ella hambre. Mire lo que dice Nehemías 9:26. Tenemos que, como dice la palabra de Dios, dejemos que la palabra de Dios sea su propio contexto. Un poquito aquí y un poquito allá. Renglón sobre renglón y línea sobre línea. Dice Nehemías 9:26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. ¿Qué decía Ezequiel 14:13? Que el pueblo de Israel se había rebelado. Se rebelaron contra ti, o sea, contra tu palabra. Cuando nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios, cuando no estamos de acuerdo a vivir, de acuerdo a las normas establecidas en la palabra de Dios, no nos estamos rebelando contra el pastor de la iglesia. Esa iglesia es muy exigente, esa iglesia, no vayan a esa iglesia, que esa gente son fanáticos, exigen mucho, son demasiado estrictos. No es contra la iglesia, es contra Dios. Es contra la palabra de Dios que usted se está rebelando, o yo me estoy rebelando. Y contra el espíritu de profecía, por supuesto. Dice, me provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron, ¿qué? Tu ley, número 1, o sea, la palabra de Dios, tras sus espaldas y mataron ¿a qué? A tus profetas, o sea, rechazaron el espíritu de profecía. Ahí está lo que hemos venido diciendo desde el principio de este tema. Eso era lo que estaba sucediendo en los días de Gedeón. Por eso es que la mano de Dios se había apartado del pueblo de Israel. Que protestaban contra ellos, o sea, los profetas, ¿para qué? Para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Qué hace el don profético en tu vida y en mi vida? Nos amonesta para que nosotros aprendamos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay muchos que han rechazado también el espíritu de profecía, ¿no? Esos libros exigen mucho. Hermanos, les hago una pregunta para que mediten. ¿Por qué Dios permitirá que haya hambre en el pueblo, en su pueblo profeso, como ocurrió en los días de Gedeón? Vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías. Allí mismo, profeta mayor, Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 14. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, si son tan amables. Anoten también si quieren anotarlo. Jeremías 14, versículo del 13 al 15. Noten cómo dice. Esto es un ay, hermanos, de parte del profeta Jeremías. Jeremías 14, 13 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas. ¿De qué profeta está hablando allí Jeremías, el capítulo 14 y el versículo 13? De los falsos profetas. ¿Sabían que en el pueblo de Israel también habían falsos profetas? ¿Ustedes creen que solamente habían profetas verdaderos? No, también habían falsos profetas. Dice, los profetas les dicen, no veréis espada. ¿Y qué pasó después? Vino Nabucodonosor y arrasó con todo. Pero los falsos profetas decían, no veréis espada, ni habrá ¿qué? Hambre entre vosotros. No, aquí tenemos pan. Sino que en este lugar os daré paz verdadera. Hoy se habla mucho de paz y seguridad, ¿verdad que sí? El obispo de Roma está promoviendo la paz a nivel mundial. Versículo 14, me dijo entonces Jehová, oiga lo que dijo Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Estos profetas hoy, si lo aplicamos en este tiempo, son los ministros que dicen ser ministros del pueblo de Dios. Dice que profetizan falsamente. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. O sea, un mensaje falso están predicando esos profetas en las iglesias. Están engañando al pueblo. No le están dando todas estas grandes verdades que yo le di a esta iglesia remanente. Dice, hay engaño en su corazón, os profetizan, de su corazón os profetizan. Por tanto, o sea, de sus propias palabras, no las palabras de Dios, y menos el espíritu de profecía. Por tanto, así ha dicho Jehová,
sobre los profetas que profetizan en mi nombre. Mire lo que dice Jehová, los cuales yo no envié. Y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Ay, mis hermanos, qué responsabilidad tienen los ministros hoy en este tiempo del fin. Los ministros que dicen ser los ministros del pueblo de Dios, que no le están dando estas verdades y este alimento, estos frutos y estos bienes a su iglesia, y tampoco lo están compartiendo con aquellos que están ahí afuera. Si estos falsos profetas o pastores, vamos a decirlo hoy, han rechazado el único medio que Dios ha dejado para alimentar a su pueblo, entonces la iglesia está pereciendo ¿de qué? De hambre. Así de sencillo. Suena fuerte, pero es la verdad, queridos hermanos. Mire lo que dice el profeta Isaías. No tienen que buscarlo, solamente lo voy a leer el texto. Escuchen por favor. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos, es Jehová, no es el pastor de la iglesia, es Jehová, Jehová de los ejércitos, quita, oigan bien, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. De acuerdo a Isaías 3:1. ¿Quién es el que ha quitado el pan de la iglesia entonces y el sustento de agua? Jehová. ¿Por qué? Porque los falsos profetas están predicando otro mensaje que no es el mensaje que Dios ha dejado para este tiempo del fin. Entonces, ¿por qué no hay pan ni agua en el pueblo profeso de Dios hoy? Bueno, el Señor lo dice en el libro de Ezequiel. Acompáñenme en Ezequiel capítulo 4. Por favor, Ezequiel 4, capítulo 4, y leemos los versículos 16 y 17. Ezequiel 4:16 dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios. Y comerán el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con espanto. O sea, van a comer el pan, ¿de qué manera? Por peso y por angustia. Como las migajas que caían de la mesa del rico, en la parábola del rico Lázaro. Y van a beber el agua, ¿por qué? Por medida y con espanto. O sea, porciones pequeñas. Un poquito aquí y un poquito allá para entretener a la iglesia de vez en cuando. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman ¿en qué? En su maldad, en su iniquidad, porque es un mensaje falso el que están escuchando. Ese mensaje verdadero que está contenido, por ejemplo, en el santuario, por así decirlo, o en el Evangelio eterno, nos libera, nos rescata de nuestra vida de iniquidad y pecado. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía en cuanto a este pan. ¿Cuál es el pan que Dios tiene para este tiempo del fin? De acuerdo a Testimonios para la Iglesia, el tomo 5 y la página 192. 192 dice, el tercer ángel de Apocalipsis 14 se presenta volando vertiginosamente a través del cielo y proclamando, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí se nos muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Esta es la obra que tiene que estar haciendo el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Poseen un mensaje de tanta importancia que se les representa volando para presentarlo al mundo. Pero Satanás está cerrándonos cada día más las puertas, neutralizando el camino. ¿A través de qué movimiento a nivel mundial? El ecumenismo. De esa manera Satanás está impidiendo que este mensaje sea predicado al mundo. Muchos de estos videos que están siendo subidos aún en este ministerio han sido vetados por YouTube y por todas las redes sociales. Porque están hablando en contra. Francisco hace pocas semanas atrás habló en cuanto a esos mensajes que son condenatorios. Satanás nos está cerrando el camino y nosotros no nos estamos dando cuenta, queridos hermanos. Noten cómo dice, tienen en sus manos el pan de vida para un mundo hambriento. Ese pan los tienes tú y lo tenemos nosotros hoy. El mundo allá afuera está hambriento. El amor de Cristo los constriñe
Este es el último mensaje. Una vez que haya hecho su obra, no le seguirá ningún otro, ni se escucharán otros llamados de misericordia. Después de este mensaje no hay otro, querida iglesia. Y dice la sierva del Señor que este es el pan que da vida a un mundo allá afuera hambriento. Testimonios para la iglesia, el tomo 8 nuevamente, página 34, dice: el mensaje de Apocalipsis 14 es el mensaje que hemos de llevar al mundo. Es el pan de vida para estos últimos días. Millones de seres humanos perecen, oigan bien, millones, no algunos. Millones de seres humanos perecen en ignorancia y en iniquidad. Pero muchos de aquellos a quienes Dios ha encomendado los depósitos de vida, como el rico de la parábola, dice: voy a derribar mi granero y voy a hacerlo más grande para guardar todos mis frutos. Dice: aquellos que Dios les ha encomendado estos depósitos de vida, miran a estas almas con indiferencia. Muchos olvidan que a ellos se les ha encomendado el pan de vida para los que tienen hambre de salvación. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a dar este mensaje al mundo si tal vez yo mismo no lo entiendo? Y no es por falta de conocimiento, porque en esta iglesia se ha hablado de todo eso. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para asistir a estos estudios tal vez. Estamos muy ocupados. Voy a ir terminando, hermanos, con la parábola del hijo pródigo, otro ejemplo más. El hijo pródigo sabía que solo en la casa de su padre había abundancia de pan. ¿Dónde había abundancia de pan? En la casa de su padre, solo en la casa de su padre. Vamos al libro de Lucas capítulo 15. Si son tan amables, acompáñenme en Lucas capítulo 15. Ustedes han estudiado esa parábola, la han leído muchas veces, la parábola del hijo pródigo, que abarca de los versículos del 11 hasta el 32 de Lucas capítulo 15. No la vamos a estudiar en esta hora, por supuesto, solamente voy a citar unos 2 o 3 textos de esta parábola. Lucas capítulo 15, todos la conocemos, sabemos que un hombre tenía 2 hijos, el hijo menor le pidió la herencia a su padre, le pidió los bienes y se fue lejos a una tierra y ahí gastó todos sus bienes. Y después tuvo hambre, tuvo necesidad, se quedó sin amigos, se quedó sin dinero y terminó trabajando en un lugar donde criaban cerdos. Y en esa condición moral donde este joven había caído, él recapacitó y dice Lucas 15, 17, y volviendo en sí, o sea, el hijo pródigo, dijo: ¿cuántos jornaleros? Él era hijo, él era heredero de la riqueza de su padre, pero los jornaleros eran los siervos que trabajaban para su padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de quién? De mi padre tienen abundancia de ¿qué? De pan. ¿Qué hacían los amalecitas? ¿Qué hacían los hijos del oriente? Los madianitas. Le quitaban el pan al pueblo de Israel. Pero en la casa del padre había ¿qué? Había pan. Y aquí yo perezco ¿de qué? De hambre. Muchos hoy tristemente que dicen ser del pueblo de Dios están pereciendo del mensaje que Dios tiene para esta hora. Están muriéndose de hambre, pero hambre espiritual. Por el que desconocen todas estas grandes verdades, porque esas verdades ya no se escuchan detrás de los púlpitos de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios. Y esa era la condición del hijo pródigo de la parábola. Yo aquí perezco de hambre y en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Qué dice el versículo 20 de Lucas capítulo 15? Y levantándose, se levantó de su condición, se sacudió el polvo, en otras palabras, ¿vino a quién? ¿A dónde quién vino? No dice que vino a la casa de un vecino, ¿verdad que no? El vecino más cercano. Dice que vino a su padre, o sea, a la casa de su padre, no a la casa de un vecino. Vino a la casa de su padre porque ahí había alimento. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó
sobre su cuello y le besó. ¿Hacia dónde fue este joven cuando se levantó de su condición? Estaba muriéndose de hambre, estaba consumiendo, estaba al borde de la muerte. En otras palabras, si lo ponemos en términos modernos hoy o en términos espirituales, muchos hoy están muertos espiritualmente hablando, en delitos y pecados por falta del conocimiento de estos mensajes. Querida iglesia, nosotros lo tenemos que entender, estos mensajes, porque estos mensajes nos van a dar la victoria sobre el pecado. Entonces este hombre dijo: solo en la casa de mi padre hay alimento. Pero hay otros que saben dónde hay alimento, van a buscar alimento donde no lo hay. Se alimentan a otros medios, van a otras iglesias donde saben que no van a encontrar alimento. Aquí hay alimento, y no me refiero específicamente en esta iglesia. El alimento está aquí, hermano. En la Biblia y en el espíritu de profecía, ahí está el verdadero pan. Versículo 23 de Lucas 17, que dice: y traed el becerro gordo y matadlo. Había alimento en la casa del padre. Y traigan el becerro, tenía mucho ganado, tenía mucho alimento. Y comamos y hagamos fiesta. Había comida en la casa de su padre. ¿Por qué tú, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, estás tratando de buscar alimento donde no hay? ¿Y esa casa quién representa hoy? En la casa de mi padre hay comida, abundancia de pan. ¿Esa casa quién representará hoy? La iglesia. ¿Pero cuál iglesia? ¿Todas las iglesias del mundo protestante? La iglesia que cree en todos estos mensajes, que los está viviendo, que los está predicando y que los está dando al mundo. Esa es la iglesia, porque así dice Pablo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué cosa? De la verdad, no de fábulas. Primera de Timoteo 3:15. Nosotros, Dios no nos ha llamado para pararnos en este púlpito y hablar fábulas. Tenemos que presentar la verdad que Dios tiene para este mundo en este tiempo del fin. El profeta Isaías, hay una profecía hermosa, no tienen que buscarlo, yo se los leo nada más. El pueblo de Israel en los días de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de todos esos grandes profetas estaban consumiéndose en pecado, se estaban muriendo de hambre espiritual. Dios tenía el pan, pero ellos lo estaban rechazando. Mire lo que dijo Isaías. En Isaías 2, 2 y 3, escuchen este hermoso pensamiento, y con esto voy terminando. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, oigan bien, en lo postrero, esto es una profecía para el futuro, no es para los días de Isaías, es para este tiempo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Oigan bien, ¿sobre qué, hermanos? En un lugar alto será colocado la casa de Jehová, el pueblo de Dios. Como Jesús le dijo a la nación judía: ustedes tienen que poner una luz. No se puede esconder, así como no se puede esconder una ciudad que está sobre un monte. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Este mensaje va a ser un mensaje mundial a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de esa iglesia que Dios ha de tener en esta tierra, saldrá la ley, saldrá el mensaje, saldrá la palabra de Dios, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Alabado sea el Señor, hermanos. Isaías 2, 2 y 3. Está yendo a buscar pan donde no lo hay. Jesús le dijo a la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Y Jesús también dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros no podemos dejar de alimentarnos de este pan, que es la palabra de Dios.
si nosotros nos dejamos de alimentar de este pan, pereceremos. Biblia y espíritu de profecía. Es el mensaje que Dios le dio a esta iglesia. Unido con todos estos pilares de la fe adventista que yo les acabo de mencionar, todas estas grandes verdades que ningún otro pueblo, hermanos, y no lo digo por jactancia ni por vanagloria, ningún otro pueblo en esta tierra ha recibido tanta luz como el pueblo remanente para este tiempo del fin. Y Dios nos va a pedir cuentas, porque dice la parábola de los talentos y la parábola del siervo infiel, entre más se le dio, más Dios le va a demandar a esa iglesia por el mensaje, por ese pan que Dios le dio, pero que no lo ha guardado y no lo está dando ni a su iglesia ni al mundo. Termino con este llamado de restauración en Isaías 49. Si son tan amables, acompáñenme en Isaías 49 para que todos juntos leamos estos textos hermosos. Isaías 49, versículo del 8 hasta el 10. Muchas verdades podemos sacar de la historia de Gedeón. Yo pensé que no habían tantas, pero ahora me estoy dando cuenta que hay más de lo que nosotros pensamos que hay. Isaías 49, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Nosotros tenemos que restaurar lo que ha sido derribado por Satanás. Tenemos que restaurarlo nuevamente. Versículo 9. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Mucha gente allá afuera en tinieblas, creyendo falsos mensajes y falsas doctrinas. En los caminos serán, ¿qué? Apacentados, dice el versículo 9, la segunda parte. En los caminos serán apacentados. Apacentados quiere decir alimentados. Y en todas las alturas tendrán sus pastos. Dice el versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Esa es la iglesia que el Señor nunca va a abandonar. ¿Quieres tú ser miembro de esa iglesia? El Señor Jesús va a tener una iglesia fiel en esta tierra antes de que Él venga. Cristo es el pan de vida. Nosotros tenemos que alimentarnos de este pan. Esto que usted tiene en su mano, que era un delito abrirlo en los días de la Edad Media, durante el reino del cuerno pequeño de 1260 años, so pena de muerte, ahora usted y yo la podemos libremente abrir en nuestros hogares o donde quiera que vayamos y alimentarnos de este maravilloso pan. Este es el pan que nos va a fortalecer, este es el pan que nos va a dar esperanza, este es el pan, o sea, Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús morando en nosotros. Por eso es que Cristo le dice a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo, porque la Odisea, Cristo está afuera, no está adentro. Yo quiero entrar, yo quiero formar parte de tu vida. ¿Me dejarás entrar? ¿Por qué no volvemos a este pan? ¿Por qué la iglesia no quiere dejarse guiar por lo que dice este pan? Pero las personas que rechazan las enseñanzas claras de la palabra de Dios, la culpa no cae sobre Dios, como Adán, que le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y finalmente terminó siendo Dios el culpable, toda la desgracia. La culpa muy a menudo cae sobre los ministros que predican estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque las personas no quieren dejarse guiar por lo que dice el pan espiritual, que es la palabra de Dios y los testimonios del espíritu de profecía. Hermanos, hoy no necesitamos tener hambre. Cristo es el pan de vida. Vayamos a Jesús en esta mañana y alimentémonos de este pan para que podamos fortalecernos y no perecer de hambre espiritual y no muramos en nuestros delitos y pecados. Termino con una palabra de oración. Vamos de rodillas aquellos que puedan. Padre Celestial, Señor,
usted sabe que usted todavía tiene misericordia de nosotros. Usted nos ha dado suficiente comida, suficiente fruto y suficiente pan para alimentar a un mundo que está pereciendo en delitos y pecados. Pero muchos del pueblo profeso de Dios han guardado estos frutos. Tristemente, Señor. No lo decimos de una forma condenatoria, Padre, simplemente que así lo dice la palabra de Dios. El espíritu de profecía, lo acabamos de leer, dice que el pan para alimentar un mundo hambriento en el tiempo del fin es el mensaje de Apocalipsis 14. Se ha hablado mucho de este mensaje en esta iglesia, se ha predicado, se ha dado estudios bíblicos, programas de radio y de televisión. Y mientras usted nos dé la vida, Señor, continuaremos dando este pan al mundo, para que en aquel día, Señor, no haya excusa de aquellos que lo oyeron y lo rechazaron. Queremos, Señor, de que este pan las personas lo acepten. Yo sé que es difícil, dura es esta palabra, dijeron muchos de los discípulos que seguían a Jesús. ¿Quién podrá soportarla? Y terminaron alejándose de Jesús y no lo siguieron más. Y tristemente se va a hacer la condición en el tiempo del fin de que muchos no aceptarán este alimento, este mensaje para el tiempo del fin, porque es muy dura esta palabra. Padre, por favor, enternezca, Señor, los corazones duros que se han endurecido de muchos de nuestros hermanos y hermanas, para que puedan volver y alimentarse de esta verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Oro por estos ministros, Señor, del pueblo profeso de Dios, que han guardado estos frutos, que lo han ocultado, y que están, en vez de estar alimentando a sus iglesias con este pan verdadero, están hablando cuentos, historias y fábulas. Usted lo llamará cuentas a ellos en el día del juicio. Por eso oramos por ellos, para que el Espíritu de Dios toque sus corazones. Y a nosotros también, Señor, que cuando oigamos este mensaje de reprensión, de amonestación, no lo rechacemos como lo rechazó el pueblo de Israel en los días de Gedeón, como lo rechazó en los días de Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos estos grandes profetas. Ayúdanos a ser fieles. La nación judía también rechazó el mensaje de salvación en los días de Cristo. Ayúdanos a nosotros hoy a no rechazar este mensaje, Señor. Bendice esta iglesia, Padre Santo. Sabemos que el enemigo nos ha atacado fuertemente y quiere destruirnos. Quiere destruir esta obra que hemos estado haciendo por más de 25 años. Pero le pedimos, Señor, de que usted tome control de esta obra. Y que este mensaje, Señor, pueda seguir circulando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sabemos que estos medios muy pronto tal vez se nos van a cerrar también. Pero sabemos, Padre, de que es el Espíritu Santo que nos va a dar el poder para predicar esta última advertencia para la tierra, antes de que se cierre la gracia en el cielo. Oramos por aquellos que no han tomado la decisión todavía de entregar sus vidas a Jesús. Oramos para que ellos algún día, Señor, vengan y acepten a Cristo, el pan de vida, en sus vidas y puedan entregar sus corazones a Cristo. Que puedan tomar la decisión de abandonar todo lo que los ate a este mundo, cualquier placer terrenal, cualquier pecado secreto, cualquier cosa de este mundo que los esté todavía atando, que ellos puedan ser libres en esta hora. Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para que el Hijo nos libertare, o para que el Hijo nos liberte, tenemos que venir a Él. Tenemos que abrirle la puerta de nuestros corazones y dejar que Cristo entre en nuestras vidas. Oro por cada hermano y cada hermana aquí presente, por cada hogar aquí representado, por cada hijo, por cada hija, por cada joven, por cada niño, por cada niña, por esta iglesia, por este ministerio. Y oro, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizaron en esta hora. Donde quiera que nos hayan sintonizado, oramos por ellos también. Lo pedimos y lo agradecemos todo y pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.